Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la primera parte de fisiología endocrina. Muy bien. El sistema endocrino pues tiene diferentes funciones, es responsable de la homeostasis, en gran parte de la homeostasis, junto con otras estructuras, órganos. Los órganos que son endocrinos o que secretan hormonas endocrinas son el hipotálamo, la hipófisis, la paratiroides, la tiroides, ovario y testículos, placenta, páncreas y riñón. Estos tienen diferentes secreciones, diferentes sustancias. Estas son las hormonas. Las hormonas son de tres tipos. Pueden ser pueden ser un péptido, un esteroide y una amina. Péptido, esteroide y amina. Aquí se ve un breve dibujo de qué hormona secreta el hipotálamo. Hormona liberadora de tirotropina, de corticotropina, de gonadotropinas, somatostatina, hormona liberadora de la hormona del crecimiento y dopamina. También el hipotálamo secreta dopamina. Y también se le puede agregar pues a través de la comunicación con el núcleo posterior de la hipófisis o lóbulo posterior, secreta oxitocina y también secreta hormona antidiurética. Esta a través del núcleo supraóptico y esta a través del núcleo paraventricular del hipotálamo, por si lo gustan anotar. Bien, como había comentado, oxitocina secretada por el lóbulo posterior, pero hay una comunicación del hipotálamo con el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis, así como también la ADH se secreta en el hipotálamo, pero se creía primeramente que se secretaba por el lóbulo posterior. Bueno, la hipófisis anterior secreta FSH, TSH para estimular a la glándula tiroidea, ACTH para la corteza suprarrenal, MSH o factor estimulante de melanocitos, MSH, hormona del crecimiento y prolactina. La tiroides secreta T3, T4, calcitonina y TR inversa, que es una hormona inactiva parecida a la T3 y T4. La paratiroides, la PTH. Y luego también se encuentran otras hormonas otras glándulas como el páncreas que secretan otras sustancias. Bueno, hormonas peptídicas. La mayoría de las hormonas son hormonas peptídicas como la hormona del crecimiento. Estas se secretan de la siguiente manera. Primero, a partir del ADN se forma el ARN mensajero en el núcleo, lo sale para formar en los ribosomas preprohormona. La preprohormona, que es una hormona con mayor cantidad de péptidos que una hormona normal, se le retiran algunos péptidos para convertirse en el retículo endoplásmico en prohormona y luego sale del retículo endoplásmico al aparato de Golgi para aquí convertirse en hormona, quitarle nuevamente otro péptido para en esta parte aparato de Golgi que se convierte en una hormona. Aquí en este mismo lugar en el aparato de Golgi se forman vesículas. ¿Para qué? Para que puedan ser empaquetadas. Se forman vesículas para ser empaquetadas para expulsarse. Las hormonas peptídicas, pues su nombre lo dice, provienen de péptidos. Las hormonas esteroideas provienen del colesterol, esteroides, colesterol. Y las hormonas amínicas que provienen del aminoácido tirosina son catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, y hormonas tiroideas T3, T4 inversa, y pues todas estas provienen de este aminoácido tirosina. Para mantener la homeostasis, la secreción de hormonas ha de activarse y desactivarse según sus necesidades. Hay una retroalimentación, dos tipos, negativa y positiva. La retroalimentación negativa es más común, es más frecuente y son de tres tipos: de asa larga, de asa corta y de asa ultracorta. La de asa larga, un ejemplo sería la de asa larga, que la retroalimentación es de que se retroalimenta toda la vía. Es, por ejemplo, el hipotálamo secreta hormonas estimulantes o gonadotropinas
que estimulan la secreción de LH y FSH en la hipófisis. La LH, digamos, llega a los testículos y luego los testículos, al recibir el estímulo de la LH, aumenta la secreción de testosterona. La testosterona, al entrar en la sangre, pasa por toda la circulación, llega al hipotálamo y se da cuenta de que hay una gran cantidad de testosterona y se disminuye la secreción. Luego, de asa corta sería, por ejemplo, puede ser un dibujo en otra parte. Entonces está el hipotálamo, hipófisis y testículos. Entonces, de asa larga sería esta, o viceversa. De asa corta sería esta, que se estimule la secreción de hormonas por parte del hipotálamo, y al momento de que hay un aumento de hormonas que el mismo hipotálamo propuso, cuando se dé cuenta el hipotálamo que ya hay cantidad suficiente, se va a inhibir la secreción de estas. Y luego, de asa ultra corta, pues sería que el hipotálamo inhibe su propia secreción a sí mismo. Entonces, asa larga, asa corta y asa ultra corta. Ese es el tipo de retroalimentación, por si se los llegan a preguntar. La retroalimentación positiva no es tan común, pero es importante. Un ejemplo clásico de esto sería el parto. Cuando hay un aumento, digamos que es la pancita de una paciente embarazada. Cuando hay un aumento en el peso, en la presión, intervienen muchos otros mecanismos, pero lo estoy diciendo así grosso modo. Hay un aumento en la presión del útero. Se dan cuenta los varoreceptores que envían la información hacia el hipotálamo. El hipotálamo aumenta la secreción de oxitocina. La oxitocina llegará al miometrio o al músculo uterino para aumentar las contracciones uterinas. Cuando aumentan las contracciones, el aumento de estas generará dilatación del cuello uterino. Cuando hay un aumento de la dilatación del cuello uterino, va a aumentar la secreción, va a darse cuenta el hipotálamo, va a aumentar más oxitocina y así sucesivamente aumentan las contracciones hasta que hay la expulsión del producto. Y este es un ejemplo clásico de retroalimentación positiva. Siempre los de retroalimentación positiva tengo entendido que son fenómenos explosivos que deben de culminar con eso para que se frenen. Mecanismos de acción hormonal y segundos mensajeros. Las acciones hormonales sobre las células diana comienzan cuando la célula se une al receptor de la membrana. Los mecanismos son a través de funciones como a través de la adenilciclasa. Aquí el segundo mensajero es el AMP cíclico. De la fosfolipasa C, aquí los segundos mensajeros es IP3 o trifosfato inositol y calcio, pero principalmente el calcio. Mecanismo de insulina y factores de crecimiento insulínicos, y ahí el segundo mensajero es la tirosina sinasa. Y mecanismo de la guanilato ciclasa, que el segundo mensajero es el GMP cíclico. Ahora vamos a ver cómo se generan estas situaciones. Primero, está la célula. Bueno, esta es la célula. Está el receptor. Y luego el receptor a su vez está pegado por proteínas G, que son estas tres, que es una porción alfa, que puede ser S estimuladora o I de inhibidora. Una porción beta y una porción gamma. Bueno, se encuentran estas tres. Recuerden, puede ser estimuladora o inhibidora. Número 1, como vimos en el dibujo, la hormona se une a su receptor. La hormona se une a ese receptor en la membrana, provocando que el GDP se separe de la porción alfa y la porción alfa de la proteína G se pegue al GTP. Una vez que se pega, la porción alfa S GTP de la proteína G se pega a la adenilciclasa, activándola, convirtiéndola o aumentando la conversión de ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico activa la proteína sinasa A.
Esto dará lugar a la fosforilación de proteínas y las proteínas que acabo de comentar se encargarán de ejercer las funciones fisiológicas determinadas para cada hormona. Esto es en el mecanismo de, digamos, por ejemplo, hormonas peptídicas, hormona de crecimiento. El proceso es prácticamente el mismo en la... Bueno, ya por último, el AMP cíclico es degradado 5-AMP por fosfodiesterasas. Es el mismo proceso en el mecanismo de la fosfolipasa C. Igual se encuentra la hormona, que esta es la hormona, y luego está el receptor y luego está la proteína G. Un momento, ¿sí? Ok, perdón. La proteína G. Entonces el proceso es el mismo, se pega la hormona se activa, se separa la porción GDP y la porción alfa se pega a la GTP. Y luego la GTP se pega a la fosfolipasa C y luego se activa. Una vez activada la fosfolipasa C, se cataliza la generación o la liberación de diacilglicerol y trifosfato inositol. El trifosfato inositol produce un aumento de la liberación o de la concentración de calcio, y el calcio más el diacilglicerol activarán las proteínas sinasa C, y esta proteína sinasa C fosforilará las proteínas que harán las funciones fisiológicas. Un momento. Sí, continuemos. Bueno, el proceso es prácticamente el mismo a través del trifosfato de inositol, y se libera el calcio activa la proteína sinasa C que fosforilará proteínas y que hará las funciones fisiológicas. Muy bien. Y pues los esteroides, pues se tiene que entrar el esteroide, a diferencia de las hormonas peptídicas o las aminas, perdón. Estas se tardan horas o hasta días en hacer efecto, pero simplemente o para sintetizar, el complejo hormona receptor en el núcleo se dimeriza y esto se une a un SRE o Steroid Responsive Element del DNA. Este complejo triple, esteroide, receptor y SRE, ahora es un factor de transcripción que regulará la transcripción, porque la acción de proteínas fisiológicas. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, esto es la imagen respecto a las hormonas esteroideas. Relaciones entre el hipotálamo y la hipófisis. Habíamos dicho que el hipotálamo se encuentra en relación, está el hipotálamo y aquí está la hipófisis. Hay comunicación entre ambos, también por el infundíbulo, así como con el lóbulo posterior, que envía las secreciones de oxitocina y vasopresina o hormona antidiurética. Hay otros tipos de comunicaciones, pero pues estas son las más básicas. Como habíamos dicho, pues aquí viene la imagen, las palabras, que la hormona antidiurética es secretada por el núcleo supraóptico. Déjenme anotarlo, Entonces, hormona antidiurética es secretada por el núcleo supraóptico, y la hormona oxitocina es secretada por el núcleo paraventricular. Ambas hormonas se secretan en el mismo lado. Digamos, en la oxitocina se puede secretar, pero en menor medida en el núcleo supraóptico, pero en mayor medida en el núcleo paraventricular, y viceversa, en la hormona antidiurética también en ambos núcleos. Muy bien, ahora, relación entre el hipotálamo y la hipófisis anterior, pues ya sabemos las 6 hormonas que secreta la hipófisis. La hipófisis anterior secreta pues FSH, LH, TSH, ACTH, prolactina y hormona del crecimiento. Esas son las 6 hormonas que secreta. También se dice que una menor cantidad de dopamina, pero no está comprobado.
Otra cosa que también tenemos que aclarar es de que la de la familia de la ACTH, la familia de la ACTH u hormona adrenocorticotrópica, es de que proviene de un único precursor, que este precursor es la propia melanocortina. De aquí vienen gran cantidad de hormonas o sustancias, que es la ACTH, la hipotropina gamma, la beta endorfina y hormona estimulante de melanocitos. Cuando hay una necesidad aumentada de la ACTH, por ejemplo en enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, que no está jalando la glándula, digamos, suprarrenal, no está funcionando. Entonces lo que ocurre aquí es de que la ACTH va a estar aumentada en mayor medida. Si está aumentada, entonces va a tener que haber un aumento en la cantidad de propiomelanocortina. Si hay un aumento en la cantidad de propiomelanocortina, pues va a haber un aumento en la hormona estimulante de melanocitos y también estas sustancias. Todo esto generará un aumento en la pigmentación, porque la hormona estimulante de melanocitos pues estimula los melanocitos, y el paciente con enfermedad de Addison u otras alteraciones podría tener hiperpigmentación en algunas zonas axilares, axilas, ingle, rostro, y la persona, o en realidad también podría ser en todo el cuerpo. Y esa es la explicación fisiológica. Bueno, ya está esa explicación. ¿Qué más? Hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se secreta durante toda la vida. Es estimulado por la hormona hipotalámica GHRH. Me imagino que Growth o Hormone Release o algo así. Muy bien. Los factores que estimulan la secreción de hormona del crecimiento es disminución en la concentración de glucosa, arginina. De hecho, se hace una prueba de arginina para ver si se puede estimular la secreción de hormona del crecimiento, para que lo tengan en mente. Los esteroides, estrógenos, progesterona, ejercicio físico. Para las personas que hacen ejercicio, de hecho, se les dice que es bueno entrenar en ayunas para que aumente la hormona del crecimiento, que después en unos momentos veremos por qué. El estrés, sueños 3 y 4, no sueño MOR o sueño de movimientos oculares rápidos, agonistas alfa adrenérgicos. Inhibidores, pues los contrarios, aumento en la concentración de la glucosa, la obesidad, la senectud, las somatomedinas, la somatostatina, agonistas beta adrenérgicos, la misma hormona del crecimiento y el embarazo. Muy bien. Vamos a ver las funciones de la hormona del crecimiento. Pues la hipoglucemia y la inanición aumentan la secreción de la hormona del crecimiento. La somatostatina, por su parte, que es secretada en el hipotálamo, disminuye la secreción de hormona del crecimiento. Las acciones de la hormona del crecimiento son varias, vamos a anotarlas aquí. Son muchas. Es una hormona lipolítica. Disminuye el uso de glucosa y la absorción de la misma, y aumenta la lipólisis en todo el cuerpo, en especial en la zona abdominal, porque es la zona donde hay más cantidad pues la zona abdominal es por lo general donde hay más cantidad de grasa. Muy bien. Otra de las funciones de de hecho les iba a comentar, la hormona del crecimiento. De hecho, los fisicoculturistas o los aficionados al gimnasio, se inyectan, aparte de testosterona, se inyectan pues hormona del crecimiento, porque esta es mucho más funcional, o mejora la cantidad de músculo, aumenta el músculo mejor que la testosterona. También es una hormona que aumenta músculo y disminuye grasa. Entonces es la hormona ideal. Lo malo, no sé quién me está escuchando, sea una persona aficionada al ejercicio, pero no sé si se han dado cuenta que los fisicoculturistas de hoy
tienen cuerpos mucho más grandes que los de Arnold Schwarzenegger o Terminator, pero lo malo es de que ya no tienen esa cintura, sino que tienen una cintura como que de embarazados cuando inflan el estómago. Esto es porque la hormona del crecimiento, otra de sus funciones es aumento en el crecimiento de órganos. La hormona de la juventud, una persona se ve más joven, aumenta la síntesis de proteínas. Aumenta la resistencia a la insulina, por eso dicen que es diabetógena o diabetogénica, no sé cómo se diga. Aumenta la diabetes mellitus, pero no se sabe por cuánto tiempo, así es que no se puede aseverar es lo que estoy comentando. Pero es solamente para que tengamos a detalle qué es lo que ocurre. Algunas de las acciones de la hormona del crecimiento están mediadas por las somatomedinas, como el crecimiento longitudinal, porque aumenta la cantidad de tejido óseo en la epífisis. Está el hueso antes del cierre epificiario, pues se aumenta la cantidad de cartílago y por eso las personas pueden crecer más si se les inyecta hormona de crecimiento. De hecho, para eso se utiliza para personas que tienen algún tipo de deficiencia por hormona de crecimiento, pues aumentan de tamaño, de músculo y de estatura si no se han cerrado los cartílagos. Bueno, en gran parte de estas funciones son mediadas por las somatomedinas. También nuevamente los fisicoculturistas están inyectando esas sustancias para aumentar el músculo. Deficiencia de hormona de crecimiento, pues disminución de la estatura. Exceso de hormona de crecimiento antes de la pubertad, gigantismo. Después de la pubertad, acromegalia. Es decir, una vez fusionados los cartílagos o que ya no se pueda crecer, pues la persona le crecen los huesos de la cara, de las manos, aumento de la lengua, pues le crecen los órganos, tiene por lo general diabetes y es por todo lo que acabamos de mencionar. Entonces, es recomendable que la persona que vaya a estudiar esto se sepa las funciones, 6, 7 funciones de la hormona de crecimiento para que no tenga necesidad. ¿Qué pasa si está disminuida la hormona de crecimiento o aumentada? Esas preguntas que están difíciles de contestar, cuando una persona se aprende las funciones de la hormona de crecimiento, pues, o en todas las hormonas, es fácil deducirlo. Pues como se trata la acromegalia, pues con análogos de la somatostatina como el octreotiro. La prolactina. La prolactina es la hormona que secreta, es la hormona que produce la leche. Interviene un poco en el desarrollo de las mamas durante la pubertad y en el embarazo. Es estimulada por la TRH. Los factores que la estimulan también son, pues, los estrógenos, el amamantar. De hecho, se dice que el solo hecho de, aunque sea un hombre, de estimular lo suficientemente el pezón, los vasoreceptores mamarios llegan hasta el hipotálamo y disminuye la cantidad de dopamina. La dopamina es la sustancia que inhibe la secreción de prolactina. Entonces, si disminuye esto, pues la persona puede amamantar, sea hombre o mujer. Y pues la TRH es uno de los principales estímulos, así como estimula a la secreción de la glándula tiroides, también estimula la secreción de prolactina. Factores inhibidores, el principal la dopamina, pues agonista de la dopamina, la bromocriptina y la misma prolactina en sí. Acciones de la prolactina, pues ya lo habíamos comentado. Otra de las funciones es inhibición de la ovulación, debido a que inhibe a la GnRH también en el hipotálamo. Por eso muchas personas creen que es un buen método anticonceptivo el usar la lactancia, pero en realidad no es muy de confianza. Entonces por eso disminuye la ovulación o hasta la menstruación cuando una mujer está amamantando constantemente. Muy bien. Otra función de la hormona de la prolactina, pues creo que nada más. ¿Cómo se disminuye la secreción de prolactina? Está el hipotálamo y está la hipófisis.
se envía constantemente dopamina. Se envía constantemente dopamina hacia la hipófisis. Cuando hay una sección o una interrupción de la comunicación a través del infundíbulo de la hipófisis con el hipotálamo, disminuye la cantidad de dopamina. Si disminuye la dopamina, entonces aumenta la prolactina. Si aumenta la prolactina, digamos, las personas, pues un hombre puede tener disminución de la testosterona. ¿Por qué? Porque si está aumentada la prolactina, está disminuida la GnRH. Y la GnRH disminuida, pues va a estar disminuida la LH. La LH va a estar que disminuya la testosterona. Entonces, para que lo tengamos en mente. Entonces, una persona con una interrupción de la comunicación con el hipotálamo, pues va a llegar a quejarse de infertilidad, adinamia, galactorrea, obvio, o secreción mamaria, sea hombre o sea mujer. Y pues la infertilidad es uno de los datos también importantes en mujeres. También en tumores, pues, o prolactinomas que se alojan en el cerebro, pues va a haber que hay un aumento de la secreción de leche. El lóbulo posterior de la hipófisis. El lóbulo posterior de la hipófisis, el lóbulo posterior de la hipófisis secreta pues ya hormona oxitocina y hormona antidiurética. Los estímulos que aumentan la secreción de hormona antidiurética es el aumento de la osmolaridad, disminución del líquido extracelular, por ejemplo en una hemorragia, angiotensina 2, dolor y otras cosas. Y los inhibidores son disminución de la osmolaridad, agonistas alfa-adrenérgicos, otras cosas. El péptido precursor de la hormona antidiurética es la prepropresofisina. El estímulo más importante para aumentar la secreción de hormona antidiurética es un aumento de la osmolaridad del plasma. Es decir, cuando una persona, digamos, tiene sed o sudó mucho, aumenta la osmolaridad del cuerpo, la osmolaridad plasmática. Aumenta la osmolaridad, será detectado esto por los osmorreceptores del hipotálamo, y esto bastará para aumentar la secreción de hormona antidiurética. Otro de los estímulos es disminución del líquido extracelular. Cuando hay una disminución del 10% o más del líquido sanguíneo, aumenta la secreción de hormona antidiurética. Esto es percibido por los receptores del seno carotidio, aurícula izquierda, callado aórtico. Estos vasoreceptores o receptores de presión ven que disminuye, viaja la información a través del nervio vago. El nervio vago llega al hipotálamo, por así decirlo. No, al tálamo y luego al hipotálamo, creo. Y luego ya después aumenta la secreción de hormona antidiurética. Las funciones de la hormona antidiurética pues son dos cosas. Es actuar sobre el riñón para aumentar la secreción de acuaporinas. En este caso son las acuaporinas 2. Y la otra es contracción del músculo liso vascular para ayudar en la detección, en detener la hemorragia. O eso es lo que parece precisar. Entonces, ya sabiendo la fisiología de la secreción de la hormona antidiurética, entonces una persona puede saber que cuando es una diabetes insípida central o una diabetes insípida nefrogénica. Muy bien. Diabetes insípida central. Diabetes insípida central, es porque hay una disminución de la secreción de hormona antidiurética. Entonces aquí pues la ADH va a estar disminuida porque el problema está en el hipotálamo o en la hipófisis. Esa es la diabetes insípida central. La diabetes, su nombre lo dice, central, cerebro. Insípida nefrogénica, el problema es la nefrona, por así decirlo, o el riñón. Aquí va a estar aumentada porque
Sí se secreta por el hipotálamo, pero se secreta tanto que nadie la usa, entonces va a estar aumentada. Para que lo tengamos en mente, esa es la diferencia entre diabetes insípida central y la nefrogénica. Oxitocina. La siguiente hormona que vamos a hablar, pues, es la oxitocina. Tiene diferentes funciones. Es secretada en mayor medida por el núcleo paraventricular del hipotálamo. Entonces los estímulos, pues de hecho es la hormona del orgasmo, porque aumenta la oxitocina para contraerse, según esto, para facilitar el camino de los espermatozoides hacia el útero. Y también es una hormona que propicia o ayuda en la eyaculación del hombre, obvio. Se dice que es la hormona para, bueno, también contracción muscular lisa. Así también eyección de leche. Otras cosas que también podrían aumentar la secreción de oxitocina es el mirar a un infante, a un bebé. Me imagino que por eso cuando aumenta en gran medida la cantidad de oxitocina para el parto, pues obviamente se secreta oxitocina y la oxitocina ayuda a expulsar al bebé. Pero esto se ve vinculada con la fidelidad del hombre y de la mujer, o sea, para mantenerlos unidos y enamorados, y también para que se quiera al feto, al bebé, perdón. De hecho, se ve vinculado que cuando hay una disminución de la cantidad de oxitocina, las madres tienen menos atracción hacia los bebés. Y me imagino que esto es un mecanismo de defensa porque el bebé necesita de una familia sólida, por así decirlo. Entonces, por eso se dice que es la hormona de la fidelidad, porque ayuda a mantener unidos y enamoradas a las parejas o a los padres, así de que como que se sienta un poco de compasión hacia el infante y pues lo cuide el padre o la madre. Y pues ya esas son las funciones de la hormona, ¿cómo se llama? Oxitocina. Hormonas tiroideas. Pues las hormonas tiroideas afectan a casi todos los órganos del cuerpo, perdón. Una disminución de esta provocará cretinismo, o un aumento en la cantidad de hormona tiroidea dará lugar de la cantidad de hormona tiroidea en el cuerpo al síndrome de Wolff-Chaikoff, que es una supresión de la secreción de hormona tiroidea. Bueno, esta se forma a partir de que la tiroglobulina, que contiene tirosina, se sintetiza en el RER para formar, en las células de los folículos tiroideos. Se le agrega hierro a través de la tiroperoxidasa. Se ayudan a través de la tiroperoxidasa para combinarse y formar monoyodotironina o diyodo. Mono más di es igual a 3 triyodotironina. Di más di es igual a tetrayodotironina o tiroxina. Se produce en mucho mayor cantidad la T4 que la T3, pero la T3 al llegar a las células u órganos es convertida por la 5-iodinasa de T4 a T3. La T3 es la hormona activa. De hecho, hay medicamentos como el Redotex, que es para bajar de peso, que tienen T3. Esto es para aumentar el metabolismo. Y ayuda a bajar de peso según esto. Muy bien. ¿Cómo se acarrea la hormona tiroidea? Como la mayoría de las hormonas esteroideas, es a través de albúmina o prealbúmina, pero principalmente por sus proteínas acarreadoras. Globulina fijadora de tiroxina en este caso, hay globulina fijadora de esteroides como testosterona y otras. Llega la T4, se convierte en T3 por la 5-iodinasa. De hecho, en periodos largos de inanición o dietas muy largas, un poco largas, la 5-iodinasa se desactiva
por ende hay una disminución del metabolismo basal. Si hay una disminución del metabolismo, por eso es más difícil en parte disminuir de peso, porque se desactiva la 5-iodinasa. Me imagino que también es por eso uno de los puntos que quiere atacar el Redotex al hacer eso, al aumentar la secreción de la cantidad en el cuerpo de T3, claro. Que lo estimula, pues la TRH es una cantidad constante, y pues la TRH estimula la glándula tiroidea para secretar, la TRH estimula la hipófisis para secretar TSH, y la TSH a su vez estimula la secreción de T4 y T3. Hay una parte, bueno, algunos anticuerpos tienen la propiedad, como en el caso de la glándula tiroidea, de que puedan estimular a la tiroides con anticuerpos parecidos a la TSH. Esto es el principio, o es lo principal de la enfermedad de Graves. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Pues aquí está. La enfermedad de Graves es un aumento de la secreción. La enfermedad de Graves es una enfermedad donde hay un aumento o hipertiroidismo debido a que hay inmunoglobulinas que tienen la misma función que la TSH. Entonces, si la TSH, si la T4 y la T3 disminuyen la cantidad o la secreción de TSH, si está aumentada T4 y T3 por las inmunoglobulinas parecidas a la TSH, si está aumentada esta, va a aumentar esta. Si aumenta esta, va a disminuir TSH. La IgG, así como la TSH, tienen dos propiedades. Uno, hacer crecer de tamaño a la glándula. Y número 2, aumentar la secreción de T4 y T3 por los folículos tiroideos. Entonces, por eso hay bocio. El cuadro clínico de esta persona pues es clásico: exoftalmos, caída de pelo, aumento del metabolismo basal, entre otras cosas. Vamos a ver las funciones o las acciones de la hormona tiroidea. Las funciones de la hormona tiroidea: aumento del metabolismo basal. Esto es a través del aumento de la cantidad de las bombas de sodio-potasio, que se encargan de generar potenciales de membrana en reposo, sacar sodio, meter potasio, y así sucesivamente. Esto se gasta aproximadamente el 70% de nuestra energía, bastantes calorías. Aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la lipólisis, aumenta la proteólisis, es decir, no puede utilizarse para personas que quieran definir músculo. Es necesaria esta hormona para un crecimiento adecuado del cuerpo y también la maduración del sistema nervioso central. Aumenta el gasto cardíaco porque hay un aumento en la cantidad de receptores beta 1 del corazón, y esto aumenta pues la actividad de estas sustancias. La persona tiene una frecuencia cardíaca elevada y otras cosas. Y creo que ya estamos llegando a la última hoja. Bueno, la fisiopatología de la hormona de las hormonas tiroideas. Pues enfermedad de Graves. Pues esta será una enfermedad pues que está propiciada por las IgG,
sí, globulinas parecidas a la TSH. Va a haber un aumento de la tasa metabólica basal, aumento del gasto cardíaco por aumento de los receptores beta 1 cardíacos, aumento consumo de oxígeno, va a haber exotalmos por aumento del ácido hialurónico gracias al aumento de la T4 y T3. Va a haber disminución de peso sin ejercicio, va a haber nerviosismo e irritabilidad, disminución de periodos menstruales, entre otras cosas. Y pues, ¿cómo va a estar la TSH? Si hace la misma función que esta, y cuando T4 o T3 está aumentada, esta disminuye, pues entonces va a estar disminuida. Los datos contrarios serían en la enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Ahí estas personas van a tener bocio porque está aumentada de tamaño en las personas con hipertiroidismo y con el propiltiuracilo se inhibe esto. Ahora el hipotiroidismo, pues las personas pues van a tener el efecto contrario, disminución del metabolismo basal, aumento de peso. La persona no va a tener nerviosismo, va a ser adinámica, va a ser aburrida, hinchazón periorbitaria, mixedema, que puede producir alteraciones muy importantes. Y aquí también podría haber bocio, debido a que el problema es de que está siendo atacada la glándula en la tiroiditis de Hashimoto. Si la glándula está atacada, entonces no va a responder la TSH, se va a aumentar la secreción de TSH, pero no va a haber ninguna secreción de T4 y T3, que son las que disminuyen la secreción de TSH. Por eso va a estar aumentada esta, porque nadie le dice que le pare, y va a crecer esta de tamaño, aumento de tamaño. Es por esto que en el hipertiroidismo unos creen que se entiende por qué, pero en el hipotiroidismo no, y es porque como quiera está aumentada la TSH y la otra está disminuida la TSH, pero está aumentada las inmunoglobulinas que fungen o tienen la misma función que la TSH. Y pues ya, creo que eso sería todo respecto a la primera parte del tema de fisiología endocrina. Espero les haya ayudado y cualquier duda estoy a sus órdenes, o si quieren que haga un video más corto, pues para ayudarlos. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.